A fines de los años 30 o comienzos de los 40, siendo todavía adolescente, Consuelo Velázquez escribió Bésame mucho. Ella contaría después que la compuso antes de haber recibido su primer beso. Una adolescente que escribía sobre el deseo de algo que no había experimentado con una precisión emocional que hizo que generaciones enteras sintieran que la canción describió exactamente lo que ellos sí habían vivido. La canción se volvió una de las más versionadas de la historia. Frank Sinatra la grabó. Los Beatles la tocaron en sus primeras presentaciones en vivo. Ha sido grabada en más de 50 idiomas y fue escrita por una niña de 15 años que nunca había besado a nadie. Eso dice algo sobre cómo funciona el lenguaje de la canción. No necesita haber vivido lo que describe, solo necesita nombrarlo con suficiente precisión para que quien sí lo vivió se reconozca en él. Y hay una escena que hace exactamente eso, que se repitió en casas latinoamericanas durante toda la segunda mitad del siglo XX. Piensa en un hombre, padre, abuelo, tío, sentado frente a la radio un domingo por la tarde. No está haciendo nada más, solo escuchando. Y en algún momento de la canción, sin que nadie lo vea, algo en su cara cambia. Los músculos se aflojan un poco, los ojos van a ninguna parte. No llora, no dice nada, pero algo pasa ahí que no pasa en ningún otro momento de su semana. Afuera de esa canción, ese mismo hombre probablemente no habla de lo que siente, no le dice a su hijo que lo quiere, no le habla a su mujer de sus miedos. Esas palabras no están disponibles en su idioma cotidiano, y si lo están, el costo social de usarlas es demasiado alto. Pero en esa canción están todas. En esas canciones aparecía todo lo que la conversación cotidiana bloqueaba. Amor absoluto, dependencia, distancia, pérdida, deseo, despedida. Palabras que en la boca de ese hombre en una conversación real habrían sonado ridículas, débiles, inapropiadas, pero que en la voz de los Panchos, de Lucho Gatica, de Diego Ormé o de Pedro Infante, esas mismas palabras eran completamente normales. Y más que eso, eran hermosas. Eso no es un accidente. Eso es un mecanismo lingüístico muy específico. Y entenderlo dice cosas importantes sobre cómo funciona el lenguaje cuando una cultura bloquea ciertos canales de expresión emocional. Bienvenidos a Con la Lengua Afuera. Soy Diego Ávila. Hoy vamos a hablar de las canciones que sonaban en la radio AM de toda América Latina. No como nostalgia, como lingüística. Vamos a ver por qué la canción podía decir lo que la vida no podía. Cómo la canción construyó un idioma emocional con gramática propia. Y qué se pierde cuando ese idioma sale de circulación. Y para los que en este momento estén pensando, yo nunca escuché boleros, eso no importa. Este episodio no requiere que hayas crecido con esas canciones. Requiere que hayas crecido con alguna canción que decía lo que tú no podías decir en ese momento. Que te haya prestado las palabras para algo que no tenías como nombrar solo. Eso es exactamente el mecanismo que vamos a analizar. Umberto Eco fue un semiólogo y novelista italiano, autor del libro El nombre de la rosa, y en sus años de académico joven, antes de hacerse famoso como escritor, se dedicó a analizar la cultura de masas con rigor filosófico. Eco miraba con sospecha ciertos productos de la canción popular, no porque fueran irrelevantes, sino porque podían funcionar como máquinas de reconocimiento fácil, devolviéndole al oyente emociones ya codificadas por la cultura de masas. Pero quizás subestimó algo importante. Para alguien que no tiene palabras disponibles, un espejo puede ser una forma de salvación. A veces, lo que alguien necesita no es ser llevado a lugares nuevos, es encontrar su experiencia emocional reflejada en algo externo, nombrada, validada, no transformada,
solo reconocida. Roland Barthes, o conocido en español como Roland Barthes, fue un semiólogo y crítico francés del siglo XX, contemporáneo de Eco, con quien discutió más de una vez sobre la cultura popular. Barthes permite pensar una conclusión distinta. Desde su punto de vista, la cultura de masas no es solo un espejo pasivo, es un sistema que produce significados y los instala en quien los consume. La canción popular no solo te devuelve lo que ya sientes, también puede enseñarte cómo sentirlo. Te da el marco, el vocabulario, la forma, y en ese sentido puede actuar en la construcción del mundo emocional de quien la escucha. Esa tensión entre Eco y Barthes es exactamente el territorio de este episodio, y en el caso del bolero latinoamericano, el argumento de Barthes resulta especialmente útil. Esas canciones no solo reflejaban emociones que ya existían, las construían, las nombraban, y al nombrarlas, las hacían más reconocibles, más comunicables, más reales para quien las sentía. Muchas formas de masculinidad latinoamericana del siglo XX, y esto no es un juicio moral, es una descripción de un sistema cultural, tenían reglas muy claras sobre qué emociones eran aceptables en un hombre adulto. La rabia estaba bien, el orgullo estaba bien, la fortaleza estaba bien, el dolor íntimo, la vulnerabilidad, la dependencia emocional, el miedo a perder a alguien amado, esas emociones no tenían canal, excepto en la canción. Hay un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu, un hombre que creció en un pueblo rural del sur de Francia y que pasó su carrera estudiando cómo las reglas sociales operan sobre las personas sin que éstas lo perciban conscientemente. Trabajó conceptos para describir espacios sociales con reglas propias, reglas distintas a las que rigen fuera de ese espacio. Desde ahí, la canción popular puede entenderse como un espacio donde ciertas formas de sentir, decir y exponerse no tienen el mismo costo que tendrían en la conversación cotidiana. La canción popular era uno de ellos. El marco artístico, el hecho de que es solo una canción, permitía que ciertas emociones existieran públicamente sin el costo social que tendrían en una conversación real. No es que el hombre estuviera expresando sus emociones cuando escuchaba un bolero, es que estaba habitando emociones en un espacio seguro, usando la voz de otro, sin la exposición que implicaría articularlas en primera persona. Es una distinción importante. Expresar una emoción implica dueño, responsable, alguien que puede ser visto. Habitar una emoción a través de una canción es distinto. El intérprete asume la exposición. El oyente puede permanecer anónimo. Puede sentir sin que nadie lo vea sentir. La canción como préstamo de lenguaje emocional. La canción como el idioma que la vida cotidiana no tenía. O dicho de otra forma, hay cosas que solo se pueden decir cantando. Y eso dice algo muy preciso sobre qué tan estrechos son los canales que una cultura les da a sus emociones. Piensa en la última vez que alguien te preguntó cómo estabas y dijiste muerto de hambre o estoy destruido. Nadie lo creyó literalmente, pero todos entendieron perfectamente lo que querías decir. El bolero hace exactamente lo mismo, pero con el amor. El bolero trabaja con frases de dependencia absoluta. Sin el otro, el hablante pierde escala, pierde mundo, pierde aire. Hay una paradoja lingüística que me parece uno de los conceptos más interesantes de la poética. A veces la hipérbole, es decir, la exageración de la realidad de una manera desproporcionada, es más honesta que la descripción precisa. Y para entender por qué, vale la pena ir a alguien que dedicó su vida a estudiar exactamente eso. I.A. Richards fue un crítico y teórico literario inglés que enseñó en Cambridge y en Harvard, y que en los años 20 y 30 hizo algo que sus colegas encontraban raro: tomarse en serio la experiencia emocional del lector como objeto de estudio. No el texto en sí mismo, lo que el texto produce en quien lo recibe. Una de sus ideas centrales
es que el lenguaje tiene dos funciones que conviven pero que a veces entran en tensión. La función referencial, es decir, cómo son las cosas, y la función emotiva, comunicar cómo se sienten. Y que en el lenguaje poético, la función emotiva no es decoración, es el punto. La retórica clásica tiene un nombre para la hipérbole como figura de verdad emocional. No dice lo que es realmente cierto, dice lo que se siente como verdad. Y en el registro emocional, la magnitud es más importante que la precisión. Imagina que alguien te pregunta cuánto extrañas a un ser querido muerto, y tú dices, lo extraño bastante. Eso es preciso, pero no captura lo que estás sintiendo. Si dices, me muero sin él, sabiendo que nadie lo va a entender literalmente, estás comunicando algo que la descripción exacta no puede. La magnitud, el vértigo, la pérdida de escala que produce ese dolor. El bolero entendió eso antes que cualquier manual de comunicación. Y por eso sus letras tienen un poder que las canciones que intentan ser más realistas muchas veces no logran. En Sabor a mí, Álvaro Carrillo convierte la memoria amorosa en una sensación corporal. Algo del otro queda en uno como gusto, como resto, como marca física. La frase breve, Sabor a mí, hace exactamente eso. No explica el amor, lo vuelve una huella sensorial. Lo que queda del vínculo no es una idea, es un sabor. Y por eso, la hipérbole no suena falsa, suena a cuerpo. Algo que el bolero insiste es en el uso de la segunda persona. Te habla, te busca, te pone frente a un tú que cualquiera puede ocupar. No es una declaración abstracta sobre el amor en general, es algo dirigido, algo que interpela. Y eso no es un accidente estilístico, es una decisión que tiene consecuencias lingüísticas muy específicas. Cuando escuchas una canción en tercera persona, ella lo amaba, él se fue, eres testigo de lo que les pasa a otros. Puedes emocionarte, pero estás fuera del cuadro. Cuando la canción te habla en segunda persona, te quiero, sin ti no puedo, ocupas el lugar del destinatario aunque no seas tú. El idioma te pone dentro de la emoción en vez de mostrártela desde afuera. Y cuando lo escuchas en la radio, en cierto estado emocional, en cierto momento de tu vida, cuando acabas de perder a alguien, cuando estás enamorado, cuando extrañas algo que ya no está, esa segunda persona te interpela a ti, aunque la canción haya sido escrita 50 años antes por alguien que nunca supo que existías. Louis Althusser fue un filósofo francés del siglo XX, cuya obra central fue entender cómo las ideologías nos constituyen como sujetos antes de que podamos cuestionarlas. Althusser llamó a ese mecanismo interpelación, la forma en que un discurso te nombra y te constituye como sujeto. Cuando alguien dice oye en la calle y tú te das vuelta aunque no sepas si te llaman a ti, eso es interpelación. Althusser no estaba hablando de canciones románticas, por supuesto, pero su concepto sirve para pensar cómo un discurso produce al sujeto que necesita antes de que ese sujeto haya decidido responder. La segunda persona del bolero puede leerse como una forma estética de ese mecanismo. Dice tú, sin destinatario concreto, y cualquier oyente que lo necesite puede ocupar ese lugar. La canción no te está buscando a ti específicamente, pero cuando la encuentras en el momento correcto, sientes que sí. Hay algo más en esa segunda persona que vale la pena nombrar: la ausencia de contexto. El bolero no te dice quién es el tú que ama, no te dice cómo se conocieron, no te describe la historia, te da solo el núcleo emocional, la dependencia, la pérdida, el deseo, y deja el resto en blanco. Y ese blanco es el espacio donde el oyente mete su propia historia. La canción no sabe quién eres fuera de ese momento, no te juzga, solo dice tú. Y en ese espacio, durante 3 minutos,
Podía ser alguien que sentía, que amaba, que perdía, con todo el vocabulario que esas canciones traían, sin que nadie debiera hacerlo. Hay palabras que sabes que existen, pero que nunca usas, que están en el diccionario, pero no en tus conversaciones. Y sin embargo, cuando las escuchas en una canción, las reconoces de inmediato, como si tu cuerpo las supiera, aunque tu boca no las pronuncia. Eso es lo que hizo el bolero durante décadas. No inventar palabras, sino cargarlas, afilarlas, darles un peso que el uso cotidiano solo no podría haberles dado. La añoranza, el desvelo, el tormento dulce, la espera que duele pero también sostiene, el amor que ya terminó pero que dejó una marca física en el cuerpo. Anna Wierzbicka es una lingüista polaca radicada en Australia que pasó décadas haciendo algo que sus colegas consideraban casi imposible: comparar vocabularios emocionales entre culturas distintas de forma sistemática. Su argumento central es que las palabras para las emociones no son etiquetas intercambiables, que tristeza en español no es lo mismo que sadness en inglés, ni que saudade en portugués. Cada lengua recorta el espacio emocional de forma distinta, y esos recortes distintos producen experiencias distintas. Lo que Wierzbicka mostró es que el vocabulario emocional disponible en una lengua no solo nombra lo que ya existe, hace que ciertas distinciones sean más fáciles de hacer, más fáciles de reconocer, más fáciles de comunicar. Y cuando una distinción tiene nombre, se vuelve más reconocible, más manejable, más posible de sostener y de compartir. El bolero aplicó ese principio a escala cultural durante décadas. Tomó palabras que existían en el español, pero que la conversación cotidiana usaba poco, y las cargó de significado emocional específico a través del uso repetido. Bésame mucho condensa deseo y pérdida anticipada. Besar no como gesto cotidiano, sino como forma de detener algo que ya se siente amenazado. La canción instala una urgencia temporal mínima. No hace falta explicar la despedida, basta sugerir que el presente podría ser el último. Esa es la economía emocional de la canción popular. Pocas palabras para una escena completa. Las canciones no solo expresan emociones, le dan nombre a cosas que ya existían en el cuerpo, pero que sin el nombre eran difusas, difíciles de sostener, difíciles de compartir. Según Barthes, podríamos decir que el texto no se limita a reflejar el mundo, también participa en producirlo. Cada bolero que nombra una canción con precisión le da a esa emoción una forma que antes era menos visible, y esa forma hacía posible reconocerla, comunicarla y compartirla. Pero el idioma emocional que el bolero construyó no murió con el género que lo creó, mutó. Y una de las figuras que mejor ilustra esa mutación es Mon Laferte, cantautora chilena radicada en México, que construyó su carrera cruzando deliberadamente registros que durante mucho tiempo parecían separados: bolero, rock, cabaret, canción cebolla, melodrama latinoamericano y producción contemporánea. Su música no mira el bolero como una pieza de museo, lo toma como una tecnología emocional todavía activa, una forma de decir dolor, deseo, rabia y humillación sin pedir permiso para sonar intensa. Eso es importante para este episodio, porque Mon Laferte no solo canta emociones fuertes, trabaja con palabras que el habla cotidiana muchas veces evita por vergüenza o por pudor. Tormento, querer, abandono. Palabras que en una conversación pueden parecer demasiado dramáticas, pero que en una canción recuperan legitimidad. La música crea el contexto en que esas palabras vuelven a ser posibles. En Tu falta de querer, la voz no se limita a decir que sufre, pide una explicación, pide verdad, pide que el otro nombre lo que pasó. Ahí, el desamor no aparece solo como pérdida afectiva,
sino como pérdida de relato. Alguien se fue, algo cambió, pero todavía falta la frase que ordena el daño. La canción entiende algo muy preciso sobre las rupturas. A veces, lo que más duele no es solo que el vínculo termine, sino quedarse sin una versión de los hechos que se pueda evitar. En Tormento, el movimiento es distinto. La palabra que organiza la canción pertenece al vocabulario antiguo del melodrama, pero vuelve a sonar actual porque nombra una contradicción que sigue siendo contemporánea, una forma de dolor que hace daño y al mismo tiempo conserva una conexión con aquello que lo produjo. El tormento no es simplemente pena, es una pena que se queda dando vueltas porque todavía sostiene una relación, aunque esa relación ya no pueda sostener a quien canta. Ahí está el puente entre el bolero clásico y Mon Laferte. El bolero convirtió el amor en hipérbole compartida. Nadie muere literalmente de amor, pero la canción permite decirlo como si fuera una verdad emocional. Mon Laferte hereda esa licencia, pero la vuelve más áspera. Donde el bolero muchas veces idealiza la herida, ella la deja con borde. No solo hay nostalgia, hay reproche. No solo hay deseo, hay cansancio. No solo hay pérdida, hay una demanda de lenguaje. Por eso su lugar en este episodio no es decorativo. Mon Laferte muestra que la canción popular sigue haciendo una de las tareas más antiguas del lenguaje poético: prestar palabras para estados que en la vida cotidiana llegan desordenados. El desamor, dicho en conversación, puede sonar pobre. Estoy mal, me dolió, no entiendo. En una canción, ese mismo estado encuentra forma, escena, destinatario y ritmo. Y cuando eso ocurre, la emoción deja de ser una masa confusa y se vuelve algo que puede compartirse. Hay una generación, la de los hijos y nietos de ese hombre frente a la radio, que no creció con el bolero, que conoce esas canciones solo como algo que sonaba en la casa de los abuelos, y que tiene sus propios géneros, sus propios idiomas emocionales, sus propias canciones que dicen lo que la conversación cotidiana no puede decir. Y eso está bien. Los idiomas cambian, las culturas cambian. Pero hay algo que sí merece ser nombrado. Cuando un género musical deja de ocupar el centro de la circulación masiva, el vocabulario emocional que ayudó a construir también se retira del uso cotidiano. Las emociones que nombraba no desaparecen, las personas siguen sintiéndolas, pero quedan sin nombre, más difíciles de comunicar, más difíciles de reconocer en uno mismo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien usó la palabra añoranza en una conversación casual? Esa palabra sigue en el diccionario, pero está inactiva, ya no circula, ya no se usa con la frecuencia y la carga emocional que tenía cuando el bolero la mantenía viva. Añoranza nombra algo muy específico, no la tristeza por haber perdido algo, sino la presencia activa de la ausencia, la forma en que algo que ya no está sigue ocupando espacio. Es una emoción que existe en todas las personas, en todos los idiomas, en todas las culturas, pero en español la nombra una palabra que hoy casi nadie usa. Otra, desvelo, nombraba la noche sin sueño causada por el pensamiento de alguien. No el insomnio genérico, el insomnio específico del amor o del dolor de amor. Es una distinción muy precisa. Y cuando la palabra deja de circular, la distinción se vuelve menos disponible. La experiencia queda, pero sin nombre propio, vuelve a ser no puede dormir, que es algo completamente distinto. El bolero afiló esas palabras durante décadas con el uso, las cargó de significado emocional específico, y cuando dejó de funcionar como idioma emocional cotidiano para nuevas generaciones, las palabras perdieron parte del pulido. Siguen en el diccionario como herramientas que nadie usa, funcionan en teoría, pero ya nadie las agarra. Lera Boroditsky es una científica cognitiva nacida en Bielorrusia y formada en Estados Unidos que se hizo conocida por estudiar cómo las lenguas influyen en la forma en que atendemos al mundo. Sus trabajos
han mostrado que las palabras disponibles en una lengua pueden influir en qué distinciones hacemos con más facilidad, sin determinar mecánicamente lo que sentimos. No crean la emoción, pero pueden volverla más reconocible y más comunicable. El bolero hizo algo parecido a escala cultural. Mantuvo activa palabras y distinciones afectivas que la conversación cotidiana no siempre usaba. Y cuando dejó de ocupar el centro de la circulación masiva, se llevó parte de ese vocabulario. Lisa Feldman Barrett es una psicóloga y neurocientífica canadiense-estadounidense que ha discutido la idea de que las emociones sean paquetes universales, cerrados y listos de antemano. Su propuesta es que el cerebro construye experiencias emocionales con la ayuda del cuerpo, la memoria, los conceptos, la cultura y el contexto. En ese sentido, tener palabras más finas no inventa mágicamente una emoción, pero sí puede volverla más reconocible, más diferenciada y más comunicable. No estoy diciendo que la música urbana o el pop contemporáneo sean inferiores. De hecho, esos géneros también construyen sus propios vocabularios emocionales. Estoy diciendo que cada género es también un idioma. Y cuando un idioma deja de circular como idioma compartido, lo que se pierde no es solo música, es una forma específica de nombrar el mundo interior. Lo que no puedes decir, lo terminas cantando. Recapitulemos. Volvamos al hombre frente a la radio un domingo por la tarde. Un hombre que afuera de esa canción quizás no hablaba de lo que sentía, pero que en la voz de otro encontraba permiso para habitarlo. Ese era el mecanismo. El marco artístico suspendía las reglas. Era solo una canción. Y en ese espacio, durante los minutos que durara, ciertas emociones podían existir sin que nadie tuviera que exponerse directamente. La segunda persona de esas canciones, ese tú, sin destinatario concreto, dejaba que cualquier oyente ocupara ese lugar. La hipérbole no era exageración, era la única forma disponible de comunicar cierta magnitud emocional. La desproporción era el mensaje, y el vocabulario que esas canciones mantuvieron activo, añoranza, desvelo, tormenta, le dio nombre a emociones que sin ese nombre eran difusas, difíciles de sostener, difíciles de compartir. Ese idioma no murió del todo. Mon Laferte lo cruzó con otra estética. Le devolvió peso a palabras que el uso cotidiano había ido volviendo incómodas y mostró que el melodrama puede seguir siendo una forma precisa de conocimiento emocional. Cada generación necesita canciones que le presten palabras. Lo que cambia es el vocabulario, no el mecanismo. Y aquí volvemos a Consuelo Velázquez, una adolescente que, según contó ella misma, todavía no había sido besada cuando escribió una de las canciones de amor más conocidas de la historia. Eso solo puede pasar cuando el lenguaje de una canción no necesita haber vivido lo que describe, solo necesita nombrarlo con suficiente precisión para que quien sí lo vivió se reconozca en él. Consuelo Velázquez no estaba describiendo su experiencia, estaba construyendo un idioma que décadas después iba a darle palabras a personas que tampoco sabían que la necesitaban, que iba a sonar en la radio de ese hombre el domingo por la tarde, que iba a aparecer en la voz de Frank Sinatra, en los Beatles, en versiones traducidas a decenas de idiomas. Un idioma que una niña de 15 años construyó para algo que todavía no había vivido y que funcionó exactamente por eso, porque no describía la experiencia concreta, sino la forma de todas las experiencias de ese tipo. La forma del deseo, la forma de la urgencia, la forma del amor que ya sabe que va a perderse. Las canciones que escuchaste de chico o que escuchaban en tu casa no solo te entretenían, te estaban enseñando un idioma para sentir. No cantabas esas canciones porque ya sabías sentir así. Aprendiste a sentir así porque esas canciones te dieron las palabras. En el próximo capítulo
vamos a hablar del otro lado de este mecanismo. Si hoy vimos cómo la canción te prestó un idioma para emociones que ya tenías, en el siguiente episodio vamos a ver cómo la publicidad usa exactamente los mismos recursos, la segunda persona, la hipérbole, el marco emocional, para algo distinto, para instalarte deseos que quizás no habrías tenido sin ella. ¿Por qué un jingle te persigue días después de haberlo escuchado? ¿Por qué la publicidad funciona aunque sepas perfectamente que te están vendiendo algo? ¿Y qué dice eso sobre los límites entre el lenguaje que nos libera y el lenguaje que nos mueve? No te lo pierdas. Soy Diego Ávila. Esto es Con la lengua afuera, porque detrás de cada palabra hay mucho más de lo que parece.